tardes a todos. Antes que nada agradecer a la asociación, a Susana, por la invitación a estar acá. Es un placer venir a Buenos Aires de nuevo. Mil gracias también a UFOS por hacer posible este evento. Es la tercera vez que vengo este año a dar una charla a Buenos Aires, lo que significa que 2016 pasará a la historia por el placer de permitirme venir de nuevo a estar acá. Muchas gracias. Voy a, como suele suceder, siendo el último de la mañana, ya todo está dicho. Lo único que voy a decir es que voy a resumir de alguna manera lo que dijeron los conferencistas que me precedieron, entendiendo que soy lo único que se interpone entre ustedes y el almuerzo. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. La idea de la inocuidad como un desafío era como el tema de la charla. En realidad, la gestión de la inocuidad es un asunto intrincado y voy a tratar de hablar un poquito de algunas de las cosas que influyen en la gestión de la inocuidad tanto en el sector público como en el sector privado. Tendencias, regulaciones, asuntos sociales, económicos, antropológicos. La inocuidad de alimentos es afectada o es influida por una enorme diversidad de cosas que marchan en muy diferentes sentidos además. Quizá una de las principales implicaciones o factores que afectan la inocuidad es el alargamiento de las cadenas. Las cadenas de comercialización de alimentos cada vez más grandes. Empresas que compran en 50 países y venden en 100 países. Empresas que le compran a cientos o miles de proveedores en 5 continentes y venden de la misma manera. La forma como se insertan nuestras empresas en la economía mundial significa un cambio grandísimo en relación a lo que había antes. El alargamiento de las cadenas significa especialización de la producción, significa que estamos desarrollando actividades más fuertes, más intensas, en puntos especiales de la cadena, en partes específicos de ella, del procesamiento primario o secundario, etcétera. Significa también que se está concentrando la producción y en la medida en que se concentra la producción, en que hay más animales, en que hay cultivos más grandes, pues simplemente los riesgos crecen. Es diferente hacer arroz para 5 que para 5.000 personas. Es la misma técnica, agua, sal, hierba, seque, tape, pero el riesgo de hacerlo es diferentísimo. Igual pasa cuando se especializa y se concentra la producción, además para viajar hacer grandes recorridos. De aquí para allá, de allá para acá, haciendo grandes recorridos significa vida útil más larga, significa más pasos de un sitio a otro, más riesgos. Aparte que una característica importantísima de este comercio global es el flujo de alimentos del hemisferio sur al hemisferio norte. El flujo es neto hacia allá. Exportamos del hemisferio sur muchísimo más de lo que importamos del hemisferio norte. Y eso significa unas enormes diferencias porque los países tienen en los dos hemisferios diferentes capacidades institucionales y reglamentarias. Definitivamente en el hemisferio norte hay más exigencias, hay instituciones más fuertes, hay reglamentos más fuertes que en el hemisferio sur. Y los requisitos y las expectativas de los clientes, de los consumidores, de los gobiernos, crecen geométricamente por minuto. Algunos asuntos regulados aquí en este gráfico muestra algunos de los centenares de asuntos que componen, digamos, ese vasto cuerpo de la legislación alimentaria. Requisitos generales, que son como transversales para todo tipo de alimentos y requisitos específicos para grupos de alimentos específicos.
Son muchísimas regulaciones sobre muchísimos temas, producidas en términos generales desde el Códex Alimentarius como referencia para el resto del mundo, pero además producidas por una gran cantidad de instituciones de diversa naturaleza, de diverso nivel de desarrollo, instituciones, digamos, de países o de grupos, digamos, tratados, acuerdos comerciales, como Mercosur, más los acuerdos que vienen. O sea, es una infinidad de reglamentos pues, que se necesita cumplir. Dentro de los asuntos que se requieren, pues destacar un par de cosas. Una de ellas la trazabilidad, la demostración de la autenticidad, la necesidad de demostrar también el origen, las condiciones de proceso, y ahora muy importante con los cambios en la ley de inocuidad en Estados Unidos, con el recall obligatorio, la necesidad de prepararse mejor para hacer retiro de productos del mercado, está muy ligada a una más fuerte trazabilidad. Los avances científicos en general presionan también la gestión de la inocuidad, y uno de los avances más importantes que afectan la gestión o que determinan el estatus de la gestión de la inocuidad es la mayor capacidad de detección y cuantificación de contaminantes. Todo el mundo dice, hoy es más difícil, digamos, pasar agachado, es más difícil que quede oculto un asunto en inocuidad. Y hay brotes, como el brote de Bluebell el año pasado en Estados Unidos, en el cual fue la tecnología de detección de microorganismos que permitió enlazar una serie de casos de listeriosis en un hospital, que luego se enlazó con casos de años atrás. Una investigación retrospectiva basada en la capacidad de tener los mapas genéticos de las cepas microbianas permite revelar un problema que después se vio que era gigantesco. La gente de las empresas dice, hoy somos más visibles, no solamente por ser más grandes, sino además de eso porque existe una mayor capacidad de detección y cuantificación de los contaminantes. El cambio climático, todo ya fue mencionado acá, esto es un resumen, recuerden. El cambio climático, pues, con la escasez de recursos naturales disponibles, con los cambios que están sucediendo o con la forma acelerada, como por ejemplo cambian los microorganismos. Yo cuando pienso en cambio climático pienso en la E. coli 104H4, la del problema de los germinados en Alemania, un microorganismo que no conocíamos hasta el día que mató 200, ¿cuántas personas? En un solo día. No lo conocíamos. Conocíamos una tatarabuela de la O104H4, pero esa no se conocía. En solo 10 años cambió a ser una cepa súper virulenta, súper mortal. Pero además de eso, el incremento de la temperatura afecta la distribución de alimentos. Conozco empresas de productos de bajo riesgo, de dulces, de confites, de chocolates, que han tenido que cambiar sus sistemas de distribución por el aumento de la temperatura. Ya no se pueden distribuir muchos productos a temperatura ambiente, porque la temperatura ambiente en un contenedor puede ser 50 o 60 grados centígrados. Entonces hay que enviarlos refrigerados. O hay que hacer otras cosas, otras modificaciones tecnológicas para lograr abordar esos cambios asociados a los cambios de temperatura. Los cambios en la dieta también, la migración hacia comida sana, vegetariana, muchos vegetales o fuentes alternativas de proteína, también significa cambios importantes. Volviendo sobre el ejemplo de los germinados, pues el problema fue paradójico, ¿no? Como el problema con los germinados en Alemania se dio en una feria de comida sana, de alimentación saludable. Y las primeras personas afectadas fueron el perfil, ¿no? Cuando estaban perfilando a los afectados, eran mujeres entre los 40 y los 50 años, super fit, eso pesaban todas como 40 kilos más o menos, iban al gimnasio, comían vegetariano, súper saludable, y fueron unos germinados. Con lo cual los cambios en la dieta ponen su propia presión
sobre la inocuidad de los alimentos. En América Latina, digo yo, y alguien lo señaló también hace un momento, me parece que esa relación entre salud nutricional e inocuidad está fusionándose y está creando nuevas reglamentaciones. Para mí que la fusión en la reglamentación entre inocuidad de alimentos y salud nutricional está creando nuevas realidades en América Latina y retos grandísimos para los reguladores y para la industria. Y luego está la percepción del riesgo, lo que la gente considera que es riesgo, que no lo es en realidad. Este afiche, por ejemplo, dice, que es de un sitio muy conocido, razones para nunca volver a comer comida procesada. Y pone, por ejemplo, esto que no es cierto. Es absolutamente uno sobre eso, la realidad. No es cierto que los alimentos estén cargados de plaguicidas. No es cierto. Pero existe la percepción pública de que la industria está envenenando a la gente con plaguicidas. O por ejemplo esto de que comerse 2 onzas de carne, 58 gramos de carne, 57 gramos de carne al día, significa que usted está 42% más expuesto a enfermedad cardíaca. O sea, pues bueno, aquí los argentinos, la carne, no puede ser, o sea, pero pues esos mensajes calan mucho y modifican hartísimo la percepción de riesgo de la gente y como alguien decía hace un rato, pues puede crear en la comunidad la idea de que la industria está envenenando y los reguladores no están haciendo nada. Y eso también pone presión sobre los reguladores. Bueno, luego el nivel de exposición en redes sociales. Lo que se diga en redes, las tendencias, los hashtags terribles sobre una cosa y sobre otra, pues hacen también, miren ustedes cómo son todas cosas que aumentan la visibilidad y por tanto la vulnerabilidad tanto de las empresas como de los gobiernos. Un rumor en una red social, una, una frase puede tener y ha tenido unas implicaciones poderosísimas para las empresas. Por eso son tantas cosas, ¿no? Cadenas de alcance mundial, flujo sur-norte, trazabilidad, cambio tecnológico, son muchas cosas que ponen presión en la gestión de la inocuidad, tanto para insisto en decirlo, esta presión es tanto para la industria como para las autoridades oficiales. Aparte porque las consecuencias de la falta de inocuidad son enormes, en términos de ineficiencias internas, reprocesos, rechazos, retenciones, reanálisis, en términos de incumplimientos de reglamentos o de contratos, en términos de sanciones económicas, civil, ahora sí sanciones penales, ¿no? En Estados Unidos están enviando a la cárcel a la gente que está asociada con brotes. El señor de Peanut Corporation, el señor Parnell, recibió 28 años de cárcel por el escándalo de salmonela en los productos de Peanut, aparte de las enfermedades. Mucha presión entonces que implica para las empresas y para los gobiernos darle a la gestión de la inocuidad una mirada estratégica, abordarla desde una perspectiva estratégica. La inocuidad es demasiado importante como para dejarla suelta. La planeación estratégica basada en ese concepto básico de una política o unos objetivos de política ligados a unos objetivos de la estrategia, estrategias, proyectos, un asunto que vaya como en cascada, digamos, desplegándose alrededor o a lo largo y ancho de un país o de una organización. Aquí, en este pedacito de la charla, entro al tema que me ha pedido Susana. Susana me dijo, mire, no repita lo que la gente dijo, pero es que los conferencistas somos tercos y repetimos.
Pero lo que me dijo Susana fue, explique un poco sobre qué es lo que hacen las industrias, qué es lo que hacen los países para lograr abordar toda esa complejidad, todas las complejidades asociadas a la inocuidad. Y yo digo que lo que hacen las grandes empresas es tener estrategias, estrategias integrales, estrategias estructuradas para la inocuidad, no abordar la inocuidad bajo el viejo enfoque de cumplir lo mínimo, cumplir cuando me piden, barrer cuando viene el inspector, ponerme ¿cómo se llama? El tapaboca cuando viene la jefe de calidad. Pasar de allí a tener una visión estratégica de la inocuidad como debe ser para un país como los nuestros, que exportan alimentos y que tienen en el comercio de alimentos una base fundamental para el desarrollo rural, para la generación de ingresos, para el crecimiento económico. La base de cualquier estrategia, en mi opinión, es la confianza. Me parece que las empresas lo que buscan y los países lo que buscan con sus estrategias de inocuidad es que la gente confíe en su marca, confíe en sus productos, para que le compre, para que le vuelva a comprar, para que los negocios crezcan. Que confíen todos, desde las autoridades, pero los clientes, hasta sus propios vendedores. Porque una cosa que he visto en los problemas y en las crisis de inocuidad es que una gente que siempre resulta muy afectada, pero en la cual uno nunca piensa, es la fuerza de ventas. Los vendedores que están vendiendo el producto y tienen al cliente enfermo, son los primeros que pierden la confianza en lo que están haciendo. Por eso los pongo aquí. La confianza. Esto es un esquema entonces de planeación estratégica que propongo a las empresas que de alguna manera recoge la necesidad de construir confianza en forma permanente. Esta señora, Irene Rosenfeld, no solamente es la CEO de una gran empresa, sino es una persona de gran influencia y ella nos recuerda la necesidad de construir confianza a diario. Esta diapositiva entonces recogería lo que hace una organización para fortalecer la confianza en la marca, sobre todo una gran organización, expuesta a tantas vulnerabilidades. Tendría 3 objetivos estratégicos para llegar a fortalecer la confianza. La alineación de la gente adentro de la organización, la optimización del control de los esfuerzos dedicados a obtener la inocuidad y tener una mayor visibilidad. Que la gente confíe en una empresa o en un país requiere también que la empresa o el país cuente lo que hace. Y yo me doy cuenta que muchas empresas y países cuentan lo que hacen, cuando están orgullosos de lo que hacen, para que la gente confíe en ellos. Y también de pronto yo he visto algunos que digo, uy, ¿cómo estamos de lejos? Que puede ser un poco estimulante, un poco retador, un poco desanimante también. Alinear la organización a través de una estrategia de cambio cultural. Ahí la cultura de inocuidad, un tema relativamente nuevo en el cual las empresas están trabajando, pero que significa un gran esfuerzo desde el punto de vista organizacional. Empresas basadas en el conocimiento y pues tantos esfuerzos de e-learning como, bueno, nos estaban mostrando ahora. La optimización del control bajo el enfoque de riesgo, gestión del control, evaluación de riesgos, en las empresas evaluación de la exposición. Ahí está ese nuevo enfoque que tiene la FISMA, que lo llama análisis de peligros y controles preventivos basados en el riesgo, que es como una evolución de la gestión que se ha venido haciendo en HACCP para hacerla más amplia y que abarque más riesgos dentro de la organización. Y la visibilidad a través de la colaboración o el enfoque de cadena
con los proveedores, con las autoridades sanitarias, la colaboración entre todos y la visibilidad a través de el etiquetado, por ejemplo, o de la gestión de las redes sociales. En mi opinión, este gráfico resume algunas de las estrategias, de los esfuerzos que hacen las organizaciones para lograr abordar ese tema complejo y espinoso de la gestión de la inocuidad. Me gusta de esa estrategia que, bueno, es una selección personal de las cosas que creo que hace la industria. Son muchísimas cosas y hay dos cosas que me gustan de esta estrategia. Una, está muy basada en la gente y dos, está muy basada en el conocimiento. Es evidente la forma como la gran industria se ha ido apropiando, ha ido entendiendo el valor de conocer, de dominar. El uso del enfoque de riesgo en la industria es un asunto creciente y así como los reguladores usan la gestión, la evaluación y la comunicación de riesgo, la industria también empieza a hacerlo como para poder responder a esta serie de complejidades tan amplias. Puse solamente, pues podría quedarme aquí un par de horas hablando sobre cada uno de estos elementos, pues obviamente no lo voy a hacer, pero solo llamar la atención sobre el tema de redes sociales. Es importante que la gente entienda lo que se dice sobre la organización y hacer lo que se llama en inglés issue management, que en colombiano lo diríamos como lidiar con los chicharrones. Que quiere decir algo así como, ¿qué están diciendo malo para ver cómo lo abordo? Y saberlo muy rápidamente para hacer un manejo anticipativo, estratégico de los asuntos claves que suceden en las redes. Tener una estrategia de la inocuidad basada en el conocimiento, en la ciencia, en la gente, para fortalecer la confianza en la marca de una empresa o de un país. Ese es el mensaje central. Muchas gracias otra vez por la invitación.